Trump quiere terminar con el voto por correo para intentar ganar las elecciones. Cuando Trump anuncia su intención de silenciar con el voto por correo, estamos frente a una estrategia política con enormes consecuencias sociales, electorales y democráticas, lo que en la superficie se presenta como una cruzada contra el supuesto fraude electoral. En el fondo es un intento de cambiar las reglas de participación, lo que impactaría a sectores de la población que históricamente han hecho mayor uso de este mecanismo. Y aquí es donde aparece la paradoja en Trump. Acusa al voto por correo de ser un fraude, pero al mismo tiempo, si se llegara a eliminar, sería privar de un derecho a millones de ciudadanos que dependen de este mecanismo para poder ejercer su voto. El voto por correo es una herramienta de inclusión. El voto por correo no nació como un lujo, sino como una necesidad. En Estados Unidos, millones de personas viven en zonas rurales alejadas de los centros de votación. Millones de adultos mayores o personas con discapacidad no pueden desplazarse con facilidad, y los miembros de las Fuerzas Armadas que sirven en el extranjero dependen de este sistema para participar en la vida democrática de su país. También es clave para comunidades minoritarias y otros grupos que suelen enfrentar barreras logísticas, laborales o sociales para ir a las urnas en persona. Para muchos trabajadores de bajos ingresos, que no pueden darse el lujo de faltar a su empleo, el voto por correo representa la diferencia entre votar y no votar. ¿Puede Trump llamar fraude a un mecanismo que lo único que hace es ampliar la democracia? El disfraz del fraude electoral. Trump repite con insistencia que el voto por correo es fraude, pero lo cierto es que múltiples revisiones, auditorías y tribunales han demostrado que no existe fraude en este sistema. Entonces, ¿por qué insistir en esta narrativa? Al sembrar dudas sobre la legitimidad del voto por correo, Trump abre el terreno para justificar su eliminación, y así, no solo debilita la confianza en el sistema democrático, sino que también podría desplazar de manera indirecta a millones de votantes que dependen de este método para ejercer su derecho. ¿No es acaso una ironía que quien denuncia fraude electoral sea el mismo que busca la manipulación de las reglas para favorecerse? Como la estrategia de manipulación desplaza a las minorías. Si miramos de cerca a quienes dependen más del voto por correo, encontramos un patrón muy revelador. Además de las minorías, quienes han recurrido al voto por correo con más frecuencia han sido los demócratas. La razón no es ideológica, sino práctica. Horarios de trabajo inflexibles, largas distancias hasta los centros de votación o falta de transporte público en muchas regiones. Al eliminar el voto por correo, Trump no estaría frenando un supuesto fraude, estaría frenando el acceso a la democracia de estas comunidades. En otras palabras, la medida afecta de manera desproporcionada a quienes ya enfrentan obstáculos estructurales para votar. ¿No es curioso que el grupo que más se ve perjudicado coincida con aquel que, históricamente, suele dar su apoyo al Partido Demócrata? Un juego sucio de cálculo político. Trump sabe que en una contienda electoral donde la participación ciudadana es alta, las probabilidades de que él pierda aumentan. La historia reciente lo demuestra cada vez que el voto por correo ha tenido un papel importante. Como en 2020, la participación de minorías y jóvenes creció de manera significativa, y esos votos no fueron a parar mayoritariamente al Partido Republicano. Al debilitar el acceso al voto, no se trata de proteger la integridad electoral como él afirma, sino de asegurar que los rivales tengan menos oportunidades de movilizar a sus bases. En otras palabras, no es una defensa de la democracia, sino un ataque premeditado contra ella, la contradicción con sus propios aliados. Lo más llamativo es que el propio Partido Republicano ha invertido millones en promover el voto por correo en algunos estados, porque saben que también beneficia a sus electores, especialmente a adultos mayores en comunidades conservadoras. Sin embargo, Trump insiste en demonizarlo incluso a costa de contradecir a su propio partido. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿qué pesa más para Trump, la estrategia de su partido o su obsesión personal de invalidar cualquier mecanismo que lo enfrente a una derrota? El poder del lenguaje en la política de Trump. Trump ha demostrado ser un maestro del lenguaje político. Utiliza frases cortas, directas y repetitivas, cargadas de emoción. Son palabras que despiertan miedo e indignación, y que, repetidas miles de veces, terminan calando en la mente de millones de personas. Cuando califica el voto por correo como fraude, no está presentando datos, está sembrando desconfianza. En política, la desconfianza puede ser más poderosa que la verdad, porque genera dudas. Y cuando la gente duda de su sistema electoral, es más fácil ceder para aceptar cambios autoritarios en nombre de la seguridad. Fraude electoral sería, por ejemplo, llenar urnas con votos falsos, impedir ilegalmente que ciudadanos voten, modificar resultados o actas. Nada de eso ocurre de manera significativa en el voto por correo en Estados Unidos, según múltiples revisiones estatales, pero sí podría llamarse manipulación a una estrategia
que busca privar intencionalmente a millones de ciudadanos de su derecho al voto. En ese sentido, el fraude no sería votar por correo, sino eliminarlo para favorecer más a un candidato. ¿No deberíamos entonces preguntarnos si el verdadero fraude es disfrazar un ataque a la participación ciudadana como si fuera una defensa de la democracia? El Salvador que en realidad restringe. Trump se presenta como el líder que salvará a Estados Unidos de unas elecciones alteradas. Pero al hacerlo, plantea medidas que restringen la participación en lugar de ampliarla. Se vende como el guardián de la transparencia cuando lo que promueve es la exclusión. Aquí surge otra reflexión importante. ¿Qué clase de democracia queremos? ¿Una que limite el voto porque alguien teme perder? ¿O una que amplíe el derecho para que más voces sean escuchadas, incluso si eso significa aceptar resultados incómodos para ciertos líderes? Un patrón que se repite en el mundo. Lo que Trump está haciendo no es nuevo. En distintos países, líderes con aspiraciones autoritarias han utilizado el mismo guión. Primero se cuestiona la legitimidad del sistema electoral. Luego se promueve la idea de que solo ellos pueden garantizar elecciones limpias. Y finalmente se imponen cambios que reducen la participación ciudadana. Este guión tiene un detalle clave. Nunca se busca más transparencia o más inclusión, sino todo lo contrario. Se limita, se controla y se manipula. La excusa siempre es el fraude. Pero qué casualidad que quienes hablan más de fraude son también quienes más se benefician si la participación disminuye. Las consecuencias de eliminar el voto por correo. Imagina las elecciones de 2026 sin voto por correo. Millones de adultos mayores que no pueden salir de sus casas, soldados desplegados en el extranjero, personas con discapacidad o ciudadanos en zonas rurales, simplemente se quedarían sin una vía práctica para votar. ¿De verdad se puede llamar democrático un proceso que excluye de golpe a tantos ciudadanos? Además, eliminar el voto por correo no solo afecta a las minorías, también golpearía a muchos votantes republicanos, especialmente en estados rurales y conservadores donde la distancia hasta un centro de votación puede ser enorme. Esto significa que la medida no solo sería injusta, sino también profundamente contradictoria con los intereses de su propio partido. El costo político de una exclusión. Si algo enseña la historia de la política estadounidense, es que cuando se limita el acceso al voto, las tensiones sociales crecen. Las comunidades que sienten que les arrebatan sus derechos no se quedan calladas. Eliminar el voto por correo podría desatar protesta, demandas judiciales masivas y un clima de inestabilidad justo en medio de un proceso electoral. Trump parece de nuevo dispuesto a sacrificar la paz social y la estabilidad democrática por una estrategia de poder personal. El discurso de menos democracia es más seguridad. Uno de los movimientos más peligrosos en la narrativa de Trump es que logra vender la idea de que limitar derechos es, en realidad, proteger a la nación. Bajo la excusa del fraude electoral, su propuesta convierte la exclusión en sinónimo de seguridad. Este tipo de discurso juega con un miedo muy humano, el temor a perder el control. Cuando las personas sienten que el sistema puede ser manipulado, muchos están dispuestos a aceptar medidas restrictivas, incluso si esas medidas terminan por restringir su propio derecho al voto. ¿Qué significa para una democracia aceptar que la solución a los problemas es menos democracia? El peligro de la normalización. Si el discurso de Trump se normaliza, Estados Unidos corre el riesgo de que futuras generaciones vean como natural que ciertos grupos tengan menos acceso a las urnas, y una vez que se da ese paso, revertirlo es muy difícil. Lo que empieza como una supuesta medida temporal para proteger elecciones puede convertirse en una regla permanente que erosione poco a poco las bases de la democracia. Queremos vivir en un país donde votar se convierta en un privilegio en lugar de un derecho. El futuro inmediato en 2026 y 2028. Si Trump logra imponer su visión y elimina el voto por correo antes de las elecciones de 2026, el panorama será oscuro. Menos participación, más desconfianza y un sistema más polarizado que nunca. Y de cara a 2028, las reglas del juego podrían estar tan inclinadas que sería casi imposible hablar de elecciones libres y justas. En lugar de fortalecer la confianza en el sistema, se habría cimentado la idea de que solo gana quien manipula mejor las reglas. Y si eso ocurre, la pregunta es inevitable: ¿seguirá siendo Estados Unidos el referente mundial de democracia que afirma ser? El voto como piedra angular de la democracia. La democracia no se construye con discursos grandilocuentes ni con promesas vacías. Se construye con algo mucho más sencillo, pero infinitamente poderoso: el derecho de cada ciudadano a depositar su voto y que ese voto cuente. Cuando alguien intenta limitar ese derecho, está terminando con el corazón de la democracia. Por eso, el debate sobre el voto por correo no es técnico, ni logístico, ni administrativo. Es un debate sobre quién tiene derecho a participar y quién no, sobre si la democracia será inclusiva o si se convertirá en un privilegio reservado a unos pocos. No debemos consentirlo. Siembra las bases para las dictaduras radicales.
¿Quién comete realmente el fraude? Trump afirma que el voto por correo es un fraude. Pero pensemos un momento, ¿no es acaso un fraude mucho más grande tratar de manipular las reglas del juego para excluir a millones de votantes? ¿No se puede engañar a la ciudadanía con discursos de miedo para justificar una restricción tan grave? El verdadero fraude no está en las papeletas que viajan por correo. El verdadero fraude está en el intento de robarle a la gente su voz y su poder dentro del sistema democrático. Una llamada a la reflexión. Aquí es donde todos debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué democracia queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Una en la que votar sea cada vez más difícil y restringido? ¿O una en la que el sistema abra más puertas para que todas las voces sean escuchadas? La historia demuestra que los derechos no se pierden de golpe, se erosionan poco a poco, y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Por eso es ahora, en este momento, cuando la ciudadanía debe decidir si va a permitir que el miedo y el fraude dicten el futuro de su democracia y la conviertan en una dictadura. Trump pretende eliminar el voto por correo para intentar ganar las elecciones, pero detrás de ese ataque hay algo mucho más grande, una lucha por el alma misma de la democracia estadounidense. Defender el voto por correo no es defender a un partido u otro, es defender el principio básico de que todos tienen derecho a participar, porque sin ese derecho, la democracia deja de serlo. Y la verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿estaremos dispuestos a dejar que alguien robe la democracia, disfrazando su fraude como si fuera justicia?